Hola, bienvenidos a esta nueva lección. Hoy vamos a explicar cómo es el protocolo de extracción de ADN a partir de sangre con ETA y a partir de fluidos, pero en este caso un robot como este, basado en nanopartículas, es decir, él introduce unas barras de imán, recoge las nanopartículas que se unieron al ADN y va a continuar con los lavados hasta su posterior elución. Pero en sangre, estos equipos no están optimizados para arrastrar grandes cantidades de ADN a partir de sangre con ETA, por lo que se tiene que hacer un pretratamiento antes de introducirlo al robot. Entonces, en sangre con ETA, como vamos a tener gran cantidad de ADN a partir de estas células nucleadas, tenemos que hacer el pretratamiento de lisis con ACK suavemente fuera del extractor automatizado y su posterior lisis con buffer lisis ADN más proteínas AK dentro del bloque térmico. Luego agregamos lo que es el etanol, agregamos las nanopartículas. En este caso vamos a utilizar 100 microlitros de nanopartículas a una concentración 15.74 miligramos por mililitro. En caso que utilice un extractor automatizado como el KNP32 o un AutoPure, la concentración tiene que ser al doble, 29 miligramos por mililitro, porque se tiene que utilizar solo 50 microlitros, ya que estos equipos utilizan pozos profundos de menor capacidad, volumen dentro del rack. Ahora bien, este protocolo de extracción de ADN robotizado evita el paso de pretratamientos fuera del extractor para cuando utilizamos fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si me llega un líquido cefalorraquídeo, yo puedo tirarlo directamente al pozo profundo y que el equipo es capaz de terminarme eluyendo este ADN. Pero si yo monto muestras de orina u otros fluidos más un pretratamiento hecho para sangre con ETA, tendría que parar el equipo para poder hacer la elución afuera, como lo vamos a ver al final del video. Tenemos aquí nuestro pozo profundo. Aquí, como pueden ver, tenemos una esquinita que nos indica que vamos a colocarlo de la siguiente manera en el robot. Él tiene diferentes columnas claramente identificadas como 1, 2, 3, 4 hasta la 12. O aquí las filas están numeradas como A, B, C, D, E, F, G, H. Nosotros vamos a utilizarla hasta la E. En el pozo A1 vamos a colocar, uno sería la muestra, en el pozo A iría ese lisado, en el pozo B el buffer 5, en el pozo C buffer 5 nuevamente, en el pozo D vamos a colocar el buffer 6 y en el pozo E vamos a colocar la del buffer de elusión. Aquí es donde el equipo va a eluir este ADN que contiene las nanopartículas. Este rack se tiene que marcar de la siguiente manera. Vamos a colocarle los 3 últimos números del código del paciente en color negro y vamos a colocarle el volumen en la que se tiene que eluir. Con un Sharpie color rojo tenemos que colocarle el volumen en que va a ser eluido este ADN que claramente fue marcado durante el pretratamiento cuando agregamos el etanol. Estamos hablando de sangre con ETA en la que se hizo un pretratamiento. En este caso son 120 microlitros. El paciente es el 915, los 3 últimos dígitos y el volumen de elución es de 120 microlitros. Colocamos la micropipeta en 800 microlitros e identificamos dónde está el ADN porque es lo primero que nosotros vamos a agregar en el pozo profundo. Entonces identificamos el ADN y recuerden, es lo primero que vamos a tomar aquí. Entonces, si fue muy poco, lo vamos a colocar en el fondo del pozo. Y luego vamos a transferir ahora sí todo el lisado, que también contiene ADN. Recuerden que este lisado ya contiene etanol, ya tiene las nanopartículas, las cuales las barras magnéticas van a tomar estas nanopartículas que contienen o que están atrapadas con el ADN hacia el siguiente pozo. Esto lo va a hacer un peine. En el caso de que nosotros deseamos hacer la lisis dentro del robot, que no lo recomiendo, generalmente yo recomiendo es que se haga siempre afuera. Casi siempre en el flujo de trabajo vamos a tener sangre con ETA, materia fecal, vamos a tener orina y diferentes matrices en las cuales vamos a trabajar. Entonces yo siempre recomiendo que todas se le haga un tratamiento mecánico afuera y un tratamiento enzimático. Luego lo pasemos acá ya con el etanol más las nanopartículas. Pero en este caso, por ejemplo, si fue de urgencia y la muestra llegó apenas usted va a hacer el montaje, también lo podría hacer de la siguiente manera. Entonces primero vamos a agregar los 200 microlitros de buffer de lisis. Aquí sería en el pozo A2. Procedemos a agregar los 20 microlitros de la proteína AK. Recuerden que esta proteína AK se debe agregar siempre y cuando la muestra
vaya a ser adicionadas de inmediato al buffer de lisis, porque si no se desintegra, porque el buffer de lisis pues va a actuar sobre la proteína. Y luego agregamos los 200 microlitros de muestra, que es el volumen empleado para cuando tenemos un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, cuando tenemos una orina o tenemos otro líquido sospechoso. Y le agregamos aquí en el A2. Posterior a ello, vamos a agregar entonces las nanopartículas, que como bien les había comentado, para este equipo, el EX3600, vamos a utilizar 100 microlitros de nanopartículas, una concentración de 15.74 miligramos por mililitro. Como se pueden dar cuenta, en el paciente A2, que fue la orina, no agregamos etanol porque no es necesario. Las nanopartículas son capaces de unirse al ADN extraído en esta muestra para los lavados y elución del mismo. Recordemos que estos fluidos se eluyen en 30 o 60 microlitros. En este caso vamos a eluir solamente en 30. Ahora vamos a cargar el rack. Son 600 microlitros del buffer 5 previamente mezclado. Recogemos el de la tapa, lo devolvemos al frasco y vamos a agregarlo en el pozo B1. Agregamos la misma cantidad al pozo B2, lo mismo en el pozo C1 y en el pozo C2. Con la misma punta podemos agregar el buffer 6. Este lo vamos a agregar en el pozo D1. Recogemos el de la tapa y dispensamos los 600 microlitros en el pozo D2. Y ahora vamos a agregar el buffer de elución, que dice claramente aquí con el Sharpie color rojo: 120 microlitros en el pozo E1, 30 microlitros para el pozo E2. Pozo E2 serían los 30 microlitros y 120 microlitros para el pozo E1. Entonces, para identificar que ya agregamos la muestra y que ya precargamos nuestro rack, le colocamos un punto donde nosotros tenemos ya cargado todo nuestro rack, es decir, estos pozos ya están ocupados. Encendemos el equipo y le colocamos DNA Isolation. Procedemos a colocar la muesca hacia este costado, que claramente cada equipo va a tener su forma de colocar el rack. Luego vamos a colocarle un peine. En estos peines es donde va a ir la barra magnética y son los que van a pegar las nanopartículas que están adheridas al ADN para pasarlos al siguiente pozo, es decir, para hacer los lavados y la elución. Procedemos a colocarlo de la siguiente manera hasta que suene un clic, asegurándote de que suene un clic, y cerramos la tapa y le damos Start. Recordemos que este equipo no está optimizado para hacer extracción a partir de sangre con ETA, por lo que nosotros tenemos que pararlo a cierto tiempo. En este caso, para el X3600 en el protocolo DNA Isolation, vamos a pararlo en el minuto 20,16. Allí íbamos a hacer la elución fuera del rack que contiene estos pozos profundos. Básicamente este equipo nos va a ayudar muchísimo a los pasos de lavados cuando tenemos muchos pacientes. En caso de que solamente nos haya llegado uno o dos pacientes, lo mejor es hacerlo manual, ya que pues los peines tienen un costo, el pozo profundo tiene otro costo, pero cuando nos llegan, por ejemplo, 24, 36 muestras, pues este equipo nos va a ayudar muchísimo. Bien, acá en el minuto 20:16, como les digo, en este equipo, en el X3600 de Light River, vamos a parar el equipo y evitamos que las barras magnéticas ingresen al peine para que me recojan las nanopartículas. Es decir, el objetivo es que las nanopartículas queden aquí en el pozo E, que es el de elución. Luego aplicamos otra vez Stop y lo que va a hacer es recoger el peine, recoger las barras magnéticas y dejarme aquí abajo en el pozo el ADN pegado a las nanopartículas, porque como bien les comento, en sangre con ETA, pues él no va a ser tan eficiente de eluir todo ese material genético. Lo que sí lo va a hacer en la orina. ¿Por qué? Porque aquí hay menos material genético en comparación con sangre con ETA. En caso de que tengamos exceso de ADN, procedemos a verificar aquí en el peine si de pronto quedó algún resto de material genético pegado a nanopartículas, lógicamente a este plástico, y como podemos dar cuenta, pues no vemos aquí restos de ADN. Vamos a sacar entonces este material genético que todavía no se ha eluido de manera eficiente para terminar de hacer la elución afuera. En el caso de la orina, como es poco material genético, ya lo podemos pasar directamente a un vial para poderlo eluir. No es necesario pasarlo al bloque, pero sangre con ETA sí es necesario pasarlo al bloque térmico
pegarle otra vez con el cuerpo del lapicero, centrifugarlo y colocarlo en el rack magnético. Vamos entonces a sacar ese ADN que no fue eludido de manera eficiente. Colocamos la micropipeta en 200 microlitros porque ahí solamente tenemos los volúmenes pequeños, máximo 200. Vamos a proceder a sacarlo aquí del pozo sin perder de vista siempre el ADN y ojalá sin formar burbujas. Aquí tenemos el ADN y vamos a colocarlo aquí en el vial. Recordemos que se destapa con la uña y lo sacamos. Lo colocamos en el bloque 10 minutos y cada 2 minutos vamos a pegarle. Como bien les comento, en orina, como la lanzamos directo, podemos sacar directamente los 30 microlitros del ADN y de una vez pasarlo a un rack magnético, ya que el equipo no terminó. Si hubiésemos lanzado solamente orina en los 12 pozos profundos, hubiésemos dejado terminar el equipo, él recoge mis nanopartículas y solamente había que sacar del pozo profundo, del pozo E, el eluido, que ya no tiene nanopartículas. En este caso, como paramos el equipo, tendríamos que colocarlo en un rack magnético y sacar el sobrenadante para obtener ADN puro. Vamos a proceder a sacar el sobrenadante donde tenemos nuestro ADN. Recordemos que este procedimiento fue totalmente automatizado. Entonces entramos con mucho cuidado y sacamos solo el sobrenadante sin tocar la pared donde están las nanopartículas y lo depositamos, los 30 microlitros que van para PCR. Y aquí tenemos la sangre que extrajo el robo pero que no terminó completamente la elusión y la pasamos aquí a un vial. Aquí tenemos entonces los dos protocolos de extracción, sangre con EDTA y orina, listos para enviar a la PCR. Primero el control interno para verificar que sí obtuvimos un material apto, libre de contaminantes, el cual me va a garantizar que lo que voy a amplificar de ADN proveniente de patógenos va a ser eficiente. Nos vemos en la siguiente lección.